aquí al otro lado tengo a Eva Belmonte, que yo quería que estuviera porque Eva se ha empeñado en dos cosas que me parecen muy importantes, tres cosas que me parecen muy importantes en este momento. Uno, informar, que no es tan habitual. Dos, explicar las cosas. Creo que tenemos un exceso mediático de cosas que no se explican, como que se dan por hechas, que no se sabe cómo funcionan. A mí me da mucho... bueno, me produce cierta zozobra, pero me gusta mucho poder leer un post o un artículo de Eva explicando cómo funciona la renta mínima de inserción o cómo se pide bueno, cualquiera de las políticas públicas que pone en marcha el gobierno, ¿no? Creo que hay un trabajo político, o un trabajo, mejor dicho, un trabajo periodístico, del periodismo más, en mi opinión, más importante hoy por hoy, cuando hay tanto ruido. Y pensé, bueno, pues si yo le paso el libro ya también puede como desgranar, ¿no? y elegir y poder charlar. Como ella es periodista, pues lo que le pido es que me haga preguntas y a partir de ahí como que podamos charlar, así que tú mandas. Vale. A mí hay una cosa que o sea, yo no lo viví tan de cerca, no por joven, que no lo soy aunque me parezca, casi parecemos de la misma edad, pero no, porque yo estaba en Barcelona, estaba en tercer año de carrera y igual que Madrid es España, Barcelona no es España. O sea, cuando tú estás en la Universidad Autónoma de Barcelona estudiando periodismo, ya te digo que no estás comentando noticias de lo que pasa en Madrid. Entonces yo me enteré como muy de lejos. Hay unos tránsfugas, se hablaba de maletines, que luego es esta cosa de la teoría, de la conspiración gigante que se ha montado. Y de hecho a mí me ha sorprendido mucho leyendo el libro, que es una cosa, porque yo pensé, ostras, yo que no tengo ni idea del tamallazo, igual no me entero de nada. No, o sea, sirve, da lo mismo que sepas del tema que no sepas del tema, sirve igual y esto es útil para quienes les haya pasado como yo, que estaban fumando porros en la universidad, no escucharon mucho. Pero hay una cosa que y luego sí que me llama mucho la atención, que hay un montón de nombres que están ahora en 1000 cosas. El pequeño Nicolás, lo que pasó con Baica, con Bankia, el máster de Cifuentes. Es como toda esa gente son nombres que yo no me sabía, estos secundarios, que no eran Tamayo, el resto, están en todos lados, y a mí eso me pareció fascinante. Y luego hay una frase del libro que a mí me flipa, que es que cuando hablas de cómo funcionan las relaciones de poder, esto que decía Edu, de que no funciona todo bien, no es una maquinaria perfecta, es cuando hablamos de esa gente que siempre tiene poder y hace lo que le da la gana, que no es un absolutismo absoluto, sino la frase es una improvisación constante en condiciones ventajosas. A mí me gusta un montón esa frase porque es como, si no es que sean muy listos, es que cuando tienes todo a favor y ves que te van cayendo por todos lados buenas, pues coges de aquí, coges de ahí, según en ese momento te pillan. Y yo quería preguntarte, para empezar un poco por eso, ¿no? O sea, porque hablas mucho de que es un fallo sistémico de cómo estaban las cosas entonces y cómo algunas siguen estando, que no es una historia épica. Hay una cosa que dices al principio que yo me quedo ahí enredada y luego lo explicas, pero yo me quedo ahí como enredada y quiero que lo expliques más, porque no sé si lo acabo de entender del todo, que dices que al final esto es un fruto del bipartidismo. Esto ahora no podría pasar. ¿Seguro? Sí, o sea, yo no digo que la política no pueda tener elementos, digamos, de oportunismo trágico hoy por hoy. Hay un ejemplo cercano de oportunismo, empieza a ser más cómico que trágico, pero por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, en el grupo de Más Madrid, hubo 4 personas que montaron un grupo mixto ilegal, legalizado por el alcalde para tener a cambio pues una gente que te pudiera aprobar presupuestos o no. Y ahí no me dio, digamos, no hay conspiración, no me dio ningún dinero, no. Digamos que me dio un ecosistema, digamos, como una idea que yo creo que sí está más instalada hoy, que no es la que estaba en 2003, que es esta idea que yo la veo también, por ejemplo, por poner otro ejemplo, en Macarena Olona, que es la idea de yo puedo sobrevivir por mi cuenta si consigo atención suficiente sobre mí mismo, ¿no? Es decir, si se me mira lo suficiente, podré sobrevivir. Y eso creo que es una cosa que en 2003, ¿no? En el momento del tamallazo no estaba. Creo que en el momento del tamallazo, digamos, la vivencia que yo tengo, como creo que teníamos en general en Madrid, en ese momento es que había habido un voto y que luego habían pasado una serie de cosas que los medios de comunicación nos estaban contando. Yo creo que, en el libro lo digo también, creo que bien contado, o sea, creo que estaban haciendo su trabajo. Pero nosotros no sentíamos ningún poder, no sentíamos que digamos que ese descorrer el velo que decía Edu y que vaya
al otro lado no nos llevó a ninguno a decir podemos hacer cosas. Nos llevó a lo contrario, nos llevó a decir no hay nada que hacer, ¿no? Esa también me parece que es una diferencia con respecto al momento de ahora, en el que los medios de comunicación, en ese cruce entre política, medios de comunicación y redes, todo el rato lo que nos está pidiendo es más bien lo contrario. Actívate, dime lo que piensas, forma parte de la conversación, ¿no? O sea, como... y eso genera también como mucha saturación y mucho cansancio, ¿no? Pensando, por ejemplo, en cosas relacionadas con la campaña electoral, yo me acuerdo que Edu y yo, más gente lo hemos hablado muchas veces, la idea de que hoy estamos hablándole a gente agotada, que no le da tiempo a hacer la cena. Pues si no te da tiempo a hacer la cena, estás en un paradigma diferente. Y luego sí creo que hay una cuestión que tiene que ver puramente con el bipartidismo, que es esta idea de que especialmente Tamayo, también digamos la corriente de la que él formaba parte, digamos que su relación con el partido, él tenía una relación con el Partido Popular que no era la relación de una conspiración, sino más bien de una cotidianidad basada en negocios comunes relacionados con el suelo en Madrid. Entonces creo que eso explica mucho más esas zonas de contacto del bipartidismo, esos lugares donde ese adversario que cuando vas a los medios parece como que tú eres un ángel y el otro es un demonio o al revés. Luego había elementos que es lo que permitió en ese momento contar también un relato de conspiración, ¿no? Que es que de facto es cierto que Tamayo y Sáez, el día que se fueron de la Asamblea de Madrid, se fueron con dos empresarios que estaban vinculados al PP. Otra cosa es que lo que vinculaba a esos empresarios con Tamayo, especialmente con Tamayo, con Sáez de otra manera o menos, no era exactamente el Partido Popular, sino más bien intereses del suelo e intereses urbanísticos en Madrid, ¿no? Eso, esas zonas de contacto, o la idea de que una corriente dentro de un partido, esta idea de Tamayo y Sáez de decir, si nosotros nos vamos de la votación, no de la votación, por ejemplo, un recuerdo falso que en general tenemos sobre el Tamayazo, es que hubo un Tamayazo, hubo dos. Es decir, hubo un primer Tamayazo el día que se constituía la mesa de la Asamblea de Madrid y luego un segundo el día en el que ya se votaba la investidura. Para mí eso era muy importante, porque eso quiere decir que hubo 21 días donde el bipartidismo operó a full. O sea, donde lo que se estaba lidiando, por decirlo de alguna forma, era al final por dónde iban a caer estas personas, ¿no? Y del resultado, digamos, el resultado de esos 21 días es, ¿no?, el Tamayazo. Todo eso no se entiende sin el hecho de que el Tamayazo opera dentro del Partido Socialista de Madrid, de una corriente dentro del Partido Socialista de Madrid que tenía una función dentro del Partido Socialista, digamos, de ser la que decantaba, ¿no?, las mayorías.